Ahí está. Muy bien. Ay, espera que se me fue. Ahora sí. Bueno, ¿empiezo? ¿Sí? Bueno, yo voy a hablar de Arquímedes. Bueno, más o menos hice esta línea de tiempo como para ubicarlo y saber qué otros matemáticos estuvieron antes que él, como Tales, Pitágoras, Sócrates, Platón, bueno, Aristóteles, Euclides. Y bueno, y él que nace en el año 287 a.C., cuando él nace, si podemos ver, Euclides todavía estaba vivo. Ah, Bueno, hay muy poca historia de él, no se sabe si estuvo casado, si tuvo hijos, solamente en lo que encontré habla un poco del padre. Bueno, él nace en Siracusa, que era una región colonizada por los griegos. Actualmente es Sicilia, que está en Italia. Se cree que nace de una familia noble que estaba emparentada con la casa real. Después vamos a ver como que él trabaja mucho luego con el rey. Bueno, su padre era de nombre Fidias y era un astrónomo. De ahí se piensa que él empieza a interesarse bastante desde chico con la ciencia. Bueno, va a estudiar a la escuela de Alejandría, es discípulo del matemático y astrónomo Conón de Samos, y luego de estudiar, el rey Ptolomeo de Egipto le pide que lo ayude con algunas regiones del Nilo que no llegaban, o sea, regiones de Egipto que no llegaban a regarse cuando se inundaba el Nilo. Entonces él cuando hace su primer invento, que es el tornillo de Arquímedes, que también se suele llamar tornillo sin fin, que bueno, esta cierta máquina lo que ayudaba era elevar ese agua y poder regar esas regiones a las cuales no les llegaba el agua, no se podían regar cuando el Nilo se inundaba. De ahí después vuelve a Siracusa, que ahí se dice cuando él empieza a explotar más la matemática, hacer sus grandes inventos, ya que trabaja con el rey Hierón, que en esa época. Bueno, la matemática lo primero que él hace es ampliar el método exhaustivo de Eutopso. Este método, al ampliar el método, le permite bastante determinar áreas de algunas figuras curvilíneas limitadas, o sea, perdón, no olvidé. Sí, figuras limitadas por contornos curvilíneos o algunos volúmenes sólidos que están en superficies curvas. Entonces, uno de los intentos que hace logra una aproximación del número pi. Él encuentra un número que está entre 3,1408 y el 3,1428. Entonces, él dice que ese número está entre esos valores, en mayor a 3,1408 y menor a 3,1428. Trabajando con polígonos y estableciendo la relación entre el perímetro y el diámetro de un círculo. Otra de las cosas que él logra un principio del cálculo infinitesimal. Bueno, siempre a Newton o a Leibniz se le da este aporte en matemática. Ahora con Arquímedes dije, bueno, empieza todas las cosas empiezan de antes, yo creo que todas las matemáticas han ido como anexando un poquito o extendiendo un poco más la matemática. Bueno, lo que hacía él, agarraba las figuras y las dividía en infinitas rectas paralelas. Y después a los sólidos en pequeños planos, la superficie en pequeños planos, infinitos planos. Entonces le daba como una cierta anchura pequeña, y entonces pues lo relacionaba a la superficie o al volumen como la suma de esas rectas o la suma de esos planos. Otra de las cosas que hizo es la llamada propiedad arquimediana de los números reales, que dice que cualquier conjunto de los números reales no vacíos y acotados superiormente tiene cota superior mínima. Y la espiral de Arquímedes. Él establece la relación que el área del Arquímedes es un tercio del círculo que la contenía. Bueno, estas son las aportaciones matemáticas más relevantes que él ha hecho.
Lo bueno de él, que se considera como un matemático bastante, se lo considera como el investigador matemático más importante, o uno de los más importantes de la antigüedad, porque él no solamente se quedó con la deducción de matemáticas, sino como que también la llevó a la realidad, a la experiencia. Bueno, acá vamos a hablar, yo creo que es algo que todo el mundo ya conoce bastante, que bueno, el problema, yo conocía la parte eureka, pero no me acordaba bien de dónde provenía. Bueno, el problema de la corona del rey, que ahí da origen al principio de Arquímedes o el principio de la hidrostática. ¿Qué dice? Dice, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de agua que desaloja. Bueno, ¿cómo descubre él esto? El rey Herón le pide a un artesano que le haga la corona de oro puro. Como tenía dudas si esa corona era de oro puro, le pide a Arquímedes que le solucione ese problema, esa duda. Arquímedes sabía que lo que tenía que hacer es calcular la densidad, ¿sí? De la corona y con un lingote de oro que pesara lo mismo. Pero ahí estaba el problema de cómo podía calcular él el volumen. El peso iba a ser lo mismo, pero cómo podía calcular el volumen para saber la densidad. Entonces se dice que un día él estaba en una bañera y a medida que se iba metiendo en la bañera, el agua se iba desbordando. Y ahí se da cuenta que puede solucionar el problema. Entonces empieza a andar por las calles desnudo y grita, eureka, eureka, lo encontré. Bueno, luego de eso, bueno, él hace eso, agarra un lingote de oro, la corona y un lingote de plata, y lo que hace, o sea, los tres con el mismo peso, entonces lo va introduciendo, añadiendo a la bañera o a un recipiente de agua, y va calculando el agua desbordada, de manera que calcula el volumen que desborda el metal, la plata, el oro y la corona. Y se da cuenta ahí que la corona tiene un volumen medio, o sea, entre la plata y el oro. Entonces ahí se da cuenta justamente que sí, que el artesano lo había estafado al rey Herón. Bueno, luego acá un poco, también hizo aportación a la astronomía, las dos más relevantes, que igual que se ha seguido estudiando un poco, es que hizo un método para poder calcular el diámetro del Sol y su relación con el diámetro de la Luna, y también previó para tiempo no muy largo los eclipses del Sol y de la Luna. Todo a lo largo de los años han ido fijándose, porque como ha sido poco lo que se ha conocido de él, han habido poco escritos, a lo largo de los años, bueno, han ido viendo si esto de verdad él lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Bueno, y bueno, él bastante, lo que hablábamos, él usó bastante la matemática, todo se basó mucho como un ingeniero. Él empezó a trabajar como ingeniero del rey. Bueno, ahí puse el tornillo de Arquímedes, que lo mencioné anteriormente, que lo hizo para Egipto. Y el otro, el principio de la palanca, que una de las frases de él es, dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. ¿Esto por qué? El principio de la palanca dice que si uno aplica una fuerza pequeña a un brazo largo, lo que puede hacer es equilibra una fuerza grande que está apoyada en un brazo corto. Entonces, por eso él saca esa frase y dice, dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Bueno, Siracusa comienza a tener guerra con los romanos, entonces él a trabajar como ingeniero para el rey empieza a inventar varias máquinas. Una es la catapulta, que es bastante conocida, era como una forma de cuchara que le servía para poner roca o cualquier cosa y combatir a los enemigos. Después la guerra de Arquímedes era una tipo grúa que tenía una mano que también se llama mano de hierro, que ¿qué es lo que hacía? Agarraba a los barcos enemigos, los volcaba y los hundía. Y el otro, el rayo de la muerte de Arquímedes, que eran, ¿cierto?, como espejos giratorios que se reflejaban con el sol. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que se incendiaran los barcos.
Esto también ha sido estudiado porque dicen como que los barcos deberían que haber estado estáticos sin moverse para que esto pudiera suceder. Bueno, gracias a todas estas máquinas que hizo Arquímedes para ayudar en la guerra, Siracusa pudo durante 3 años vencer a los romanos, pero en un momento en el cual toman Siracusa a los romanos, y como estaban tan encantados con las destrezas de Arquímedes, el general manda a un soldado a buscar a Arquímedes y le pide que no lo mate. ¿Qué pasa? Arquímedes, alejado de la guerra y todo, él estaba tratando de solucionar un problema geométrico. Dicen que estaba en la arena haciendo círculos, entonces que cuando llega este soldado, le dice, no toques mis círculos, y el soldado malintencionado además lo termina matando. Entonces ahí es cuando él muere en el año 212 a.C., a los 75 años de edad. Se cree que es un gran matemático, científico, arquitecto, o sea, de todo de la antigüedad. Hizo muchas aportaciones en la matemática, y lo bueno es eso, que utilizó la matemática para poder realizar estos inventos, para la astronomía, física, todo eso. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que yo ya lo había estudiado, pero hay cosas que fui descubriendo que me parecieron bastante buenas. Bueno, acá un poco las obras. En esas obras que ha hecho él, habla bastante de todo lo que él hizo, sus inventos, las aportaciones a la matemática y demás. Y como para terminar, elegí varias frases de él que encontré. Bueno, los sueños son la esperanza de los tontos. Una mirada hacia atrás vale más que una mirada hacia adelante. Bueno, deme un punto de apoyo y moveré el mundo. Ya la habíamos visto. Dice, el hombre siempre ha aprendido del pasado. Después de todo, no puedes aprender historia a la inversa. Dice, aquellos que pretenden descubrirlo todo, pero no encuentran pruebas, pueden ser considerados como que en realidad pretendieron descubrir lo imposible. El que sabe hablar, sabe también cuándo callar. Y esta la dejé al último, que es la que más me gustó, que dice que aquel que lo intentó y no lo consiguió es superior al que ni lo intentó. Y eso es todo. Bueno, dejemos. Ahí está. Ahí está, muy bien, excelente. Muchas gracias, María Laura. Gracias. Ahora sigue Nicole, ¿no? Sí, acá estoy. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien. Salía ahí como un micrófono cerrado, no sé si era el mío. Bueno, a ver. Compartir pantalla. Bien. Bueno, yo elegí una matemática mujer. No sabía a quién elegir realmente porque por ahí no conocemos a muchas matemáticas famosas. Y busqué y me encontré con el nombre de Emmy Noether, la cual me llamó la atención su nombre, y cuando investigué un poquito me gustó mucho su historia y bueno, y sus aportes hacia la matemática. Así que yo hablaré de la maravillosa Emmy Noether, quien fue una de las grandes matemáticas de la historia. Voy a dar ahora una pequeña introducción, de más o menos como un pantallazo, por decirlo así. Bueno, Emmy fue una de las personas que más contribuyó al álgebra en el siglo XX.
tuvo que sufrir una sociedad bastante sexista. Fue muy reconocida por Albert Hilbert y David Hilbert y Albert Einstein, se me cruzaron los nombres, donde Hilbert la invita a dar clases en la Universidad de Göttingen, que era el centro de matemáticas más importante del momento. Pero las autoridades, por supuesto, se enojaron por el hecho de que ella era mujer, así que tuvo que estar dando clase bajo el nombre de Hilbert. Y para no ser menos, ella era judía, y en esos años Alemania no era un buen lugar para vivir, así que se tuvo que emigrar a Estados Unidos. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de su vida más formalmente. Digamos que Emmy se la conoce como la madre de la álgebra moderna. Ella nace un 23 de marzo de 1882 en Erlangen, Alemania, y falleció el 14 de abril de 1935 en Pensilvania, Estados Unidos. Como dije, bueno, nació en una familia judía. Su padre era el matemático Max Noether, un matemático muy famoso y prestigioso en la universidad de la ciudad. De su madre no se sabía, no había mucha información, solamente decía que provenía de una familia muy rica, de la familia Kaufmann. Ellos eran muy ricos de la colonia. Ella fue primogénita de 4 hermanos. Fritz Noether, quien también fue un matemático también casi muy famoso como su padre, Gustav Noether y Alfred Noether, en realidad todos una familia de cerebros matemáticos. Cuentan ahí que un amigo siempre contaba una anécdota de cuando Emmy era niña, estaban en una fiesta infantil y dan un acertijo, y ella fue con mucha rapidez y logra descubrirlo. Entonces ahí ya se podían ver sus capacidades lógicas, ¿no? Bueno, a Emmy en esa época le enseñaron a cocinar, a limpiar, como todas las jóvenes de la época, y además también le gustaba mucho la danza y tocar el piano. Era una niña muy alegre y muy entusiasta. Pero ella le gustaba estar escuchando las conversaciones de su padre que tenía con sus colegas cuando hablaban de álgebra y de matemáticas. Ya en su adolescencia ella empezó a pasar más tiempo perdida con su mente. Decían que estaba distraída por una voz que solamente ella podía oír. Y en 1900, con tan solo 18 años, obtuvo los certificados para profesora de inglés y de francés, pero ella no estaba interesada mucho en eso. En ese año sí se matriculó en la universidad, fue una de las 2 mujeres dentro de miles de estudiantes que estaban. Eligió cursar lengua y historias modernas, y en 1904 ya decide abocarse por la matemática. Que durante todos esos años de convivencia con su padre ya le habían dado una información bastante completa de lo que eran las matemáticas, el placer que proporcionaba y las muchas horas que requiere llegar al momento de placer. Tomó su decisión libremente y apenas 4 años después ya ella defendió su tesis doctoral. Pero bueno, la normativa de la época no reconocía la matrícula oficial para las mujeres y se le permitió asistir solamente como oyente, siempre que el profesor lo permitiera. Y en 1916
fui invitada por Hilbert. Noeder se trasladó a la universidad, pero hubo una objeción formal que no la dejaron dar clases por el tema de ser mujer. Nada más. Las mujeres tenían vetado el acceso a la universidad. Nadie esperaba que ella hiciera en 1919, que ella se pudiera recibir, o sea, ingresar a la universidad. Y gracias a los trabajos que obtuvo, la habilitaron como docente en la Universidad de Göttingen, pero no recibía remuneraciones. Pero bueno, por suerte Emi venía de una familia adinerada, así que mucho problema con cobrar no tenía. y en 1922 ya pudo dar clases con un pequeño sueldo. Así que, bueno, se convirtió en una experta en el álgebra, que la llevó a ser la primera mujer a dar una conferencia en un congreso internacional de matemáticos en el año 1932. Y mientras tanto, en esa época el partido nazi ya había alcanzado el poder en Alemania, así que en 1933 se prohibió el ejercicio de funcionarios y en particular los profesores de condición judía, así que no quedó otra cosa que emigrar. Ella y junto a otros miembros del departamento de matemáticas tuvieron que emigrar. Se trasladó al colegio de Brains, algo así se llama, ¿no?, de Estados Unidos, donde combinó su tarea docente con la investigación en la Universidad de Princeton. Y en 1935, una intervención quirúrgica que no presentaba inicialmente un riesgo fatal, falleció de forma inesperada. Bueno, y sus aportes en los campos de la física y del álgebra abstracta. En matemáticas revolucionó la teoría de los anillos, los cuerpos y el álgebra. Y en física hay un teorema con su nombre que explica la conexión fundamental entre la simetría en física y las leyes de conservación. Y bueno, para finalizar, me pareció que la vida de Emmy Noether era un ejemplo de emancipación y superación de la difícil circunstancia que le tocó vivir, pero con su entusiasmo y su alegría y su pasión por las matemáticas, Emmy llegó a una cima que ninguno de sus contemporáneos hubiera siquiera soñado alcanzar. Me pareció muy linda la historia de Emmy. Bueno, hay mucho más por detrás, pero había que resumirla en 10 minutitos. Gracias. Muy bien, excelente. Yo hablo y aplaudo sin el micrófono. Felicitaciones, excelente. Es una historia fantástica. Si no fuera por ella, nosotras no sé dónde andaríamos. Exacto. Contribuyó mucho el álgebra. Así que vaya a saber, tal vez a nosotros ya nos hubiera llegado a la gracia, pero ella fue realmente fantástica para empezar, para dejarnos a las mujeres a seguir estudiando. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Sigue, a ver, Débora. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, bueno. Voy a compartir pantalla. A ver ahí si se ve. Me avisan si lo pueden ver. Sí, Debbie. Dice que está empezando a... Ahí está. No veo. No dije nada. ¿Se ve? Sí. Sí, Debbie. Sí. Genial. Ah, bueno.
Bueno, buenísimo. Yo voy a hablar de Euclides. Todos lo conocemos, pero en esta investigación que he hecho he podido ver algunas cosas interesantes de él que no sabía antes. Y bueno, se lo conoce como el padre de la geometría. Sabemos que geometría, geo es tierra y metría es medidas, ¿sí? Y bueno, voy a hablar un poco de su vida y obra. Vamos a empezar con un poquito de su bibliografía. Ahí está. Bueno, él fue, se conoce bastante poco, ¿sí? Porque es muy, muy antiguo. Entonces, como también, como pasó con sus próceres, Pitágoras y tales, la historia de Euclides no está muy bien documentada, que digamos. Así que lo que sabemos es medio confuso. Yo he leído un montón de artículos y de publicaciones de él, y algunos dicen que él nació en Atenas, otros dicen que él nació en Grecia, así que por lo que he leído, yo me quedé con que él nació en Grecia en 325 a.C. y que muere en Alejandría, en Egipto, en el 265 a.C. Y bueno, él estudió en Atenas, en la escuela de Platón, y al terminar su estudio se graduó de profesor y enseñó en la misma escuela. Luego se fue a Alejandría y fundó una escuela. Eso por un lado. Vamos. Bueno, sobre todo voy a hablar, sí, de los elementos de Euclides, porque ha sido su obra más famosa, lo que lo ha hecho hacerse conocer, digamos, y bueno, y sigue vigente hasta el día de hoy, así que lo que vamos a hablar más de él, y sobre todo por esto de que no se conoce tanto de su vida, sino más de su obra, ¿sí? De lo que él dejó escrito. Y bueno, una historia muy interesante es que él vivió durante el reinado del rey Ptolomeo es primero, de 365 a.C. y 283 a.C. reinó. Y Euclides escribió los elementos alrededor del 300 a.C. Resulta que el rey le había pedido que le enseñara matemática y geometría de una forma fácil y rápida y corta. Que fuera lo máximo posible. Entonces lo que hizo Euclides, bueno, se basó en los descubrimientos de los matemáticos anteriores y hizo el libro llamado Elementos. Fue muy extenso, a pedido de lo que había sido lo del rey, pero sí fue la forma más fácil y mejor explicada que pudo hacerla. Bueno, ese libro después fue enseñado en las escuelas de Grecia, ¿sí? Para dar matemática. Así que bueno, de hecho, ahora también les voy a contar una teoría que existe, que es muy interesante, muy graciosa, porque dice que se tiene como teoría, ¿no? Que ni siquiera existió Euclides. Lo que fue es que esta obra fue escrita por un grupo de matemáticos que tomaron el nombre de Euclides, que fue un personaje histórico que era Euclides de Mégara, un filósofo griego discípulo de Sócrates que había vivido 100 años antes. Así que bueno, es una teoría, obviamente si hubiera sido más fuerte, no hablaríamos hoy de Euclides como hablamos. Bueno, y voy a seguir, espero que me está concentrando porque dejé, un segundo, dejé la olla prendida, pero un segundito. Disculpe, profe, se me iba a fundir la olla, si no, porque lo había puesto con agua. Se me estaba terminando la... Perdón. Bueno, y vamos a seguir hablando de los elementos. Bueno, contiene una rigurosa geometría, una colección de 13 volúmenes que forman un capítulo lógico, lógico y riguroso en varias áreas de la matemática, en teoría de números, geometría plano y geometría del espacio, y recopila 3 siglos de pensamiento matemático.
Bueno, es el libro de texto más conocido de la historia y fue el segundo libro más impreso de toda la historia occidental después de la Biblia. Es el único libro que se lo compara con la Biblia. Y la imagen que ven ahí al costadito es de la primera traducción que se hizo al inglés. Y ahora vamos a hablar un poquito más de características de este libro, que, bueno, como dije recién, la imagen anterior era la primera traducción al inglés, y el original está escrito en griego antiguo, y se tradujo en griego, en árabe, en latín, y de ahí en muchísimas lenguas, entre ellas el inglés y el español. Bueno, tuvo un impacto que tuvo tal impacto que por 2000 años la gente se consideraba mal educada si no leía o meditaba Euclides. Y bueno, ha sido editado más de 1000 veces, y además ha sido de gran ayuda para la física, la astronomía, la medicina, entre otras ramas. Muy bien. Bueno, algunas de las propiedades que nombra son las de línea, plano, círculo, esfera, triángulos y conos. También incluye nociones de la teoría de divisibilidad, del análisis de la relación entre un número perfecto y un número primo. Se demostró que hay infinitos números primos. También habla del algoritmo de Euclides, que ya vamos a ver cómo es ese algoritmo, que es el cálculo del máximo común divisor entre dos números. Y también, bueno, entre otras cosas que nombra, son los 5 sólidos platónicos, que dedica una parte a la construcción de estos sólidos, que es el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Bueno, muy bien. Y para hacer una síntesis, un resumen de esto, los primeros 6 libros de los elementos tratan sobre la geometría plana, ¿sí? Las propiedades del círculo, la presencia de figuras rectilíneas de un círculo, la construcción del pentágono, etc. Y los 4 libros que le siguen ya no tratan de geometría plana, sino de la aritmética. Y Euclides habló sobre los números primos, la construcción del máximo común divisor, como recién dijimos, el número en progresión geométrica, etc. Y los últimos 3 habla de la geometría en el espacio, ¿sí? Que ahí habla de los objetos tales como la esfera, los sólidos regulares, las pirámides, el cubo. Bueno, y toda esta información proporcionada en este libro, Los Elementos, es una especie de fotografía de la representación del mundo físico de la época. ¿Sí? Como sabemos, antes se estudiaba todo por lo que ellos miraban, tocaban, veían. Muy bien. Bueno, y los teoremas que actualmente se dan en las escuelas, que están en el libro Los Elementos, son la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es igual a 180, y también el teorema de Pitágoras. Bueno, se dice que este teorema fue descubierto por Pitágoras, pero lo que hizo Euclides fue escribirlo y demostrarlo, y así convertirlo en teorema. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso también está en el libro de... Bien, bueno, entonces vamos a hablar un poco más todavía acerca de los elementos, porque mucho de su vida no se podía hablar, no se encuentra mucho de su vida, así que seguimos hablando de lo que él hizo. Bueno, las 5 nociones comunes o axiomas que, bueno, ya todos conocemos, que son tan evidentes que se admiten sin explicación y tienen que ver con la magnitud. ¿Sí? Bueno, la leemos rápido, que es el todo es mayor que la parte, las cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, si a cosas iguales se añaden cosas iguales, los totales también son iguales. Si a cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales también. Y las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver un videito de los 5 postulados de Euclides. A ver si se escuchan.
un señor griego con barba, un gorrito muy gracioso, por el que a la geometría de toda la vida se le llama geometría euclidiana. Bueno, el caso es que el libro de matemáticas más famoso de la historia se llama Los elementos de Euclides, que es una joya del saber humano. Aquí el amigo del gorrito fundó la geometría y dio 5 postulados. 1. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. 2. Toda recta se puede prolongar indefinidamente. 3. Con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. Y luego está el quinto. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. Muy bien, ¿lo podrán escuchar? ¿Se Sí, puede sí. escuchar? ¿Se escuchó Bueno. bien? Perfecto. Sí, Sí, se escuchó. Sí, sí. Bueno, y bueno, algunas fortalezas y debilidades de estos elementos, de elementos y sus consecuencias son que, por ejemplo, el quinto postulado de Euclides nace de ahí la geometría no euclidiana, así los matemáticos se basaron en esto que estaba escrito en el libro para crear otras áreas de la matemática. Y también podemos nombrar las curvas no planas, los cónicos, las curvas lineales y la geometría analítica, las fallas lógicas y los fundamentos de la geometría de Hilbert. Muy bien, bueno, y vamos, obviamente no podía terminar mi presentación sin hablar del quinto postulado, como recién dijimos, que de este nace la geometría no euclidiana, porque los primeros 4 postulados son bastante intuitivos y sin embargo el quinto es menos obvio y provocó que muchos matemáticos posteriores se interesaran por este enunciado, lo que hizo, bueno, que lo estudiaran y ahí surgiera la geometría no euclidiana. Por ejemplo, también otras cosas que hicieron, perdón, fue formular equivalencias a este axioma, así como decirlo en palabras más simples, como por ejemplo, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única recta paralela, o la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Y bueno, y en el siglo XIX, matemáticos como Lobachevsky, Bolyai y Gauss plantearon la posibilidad de crear geometrías del plano a partir de estos postulados, y la geometría hiperbólica surge de Lobachevsky, que solo satisface las 4 propiedades, las 4 primeros postulados euclides, y bueno, este es un ejemplo, ¿sí? la geometría euclidiana también que surge ahí. Muy bien. Y bueno, les quiero mostrar esto que me pareció muy interesante. Este ejemplo del máximo común divisor, que es el algoritmo de Euclides, se lo denomina así, y lo vamos a probar lo vamos a calcular para el máximo común divisor entre 150 y 39. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir 150 dividido 39. Bueno, 39 por 3 me da 117, al 150 me sobra 3, ¿sí? Así que el 150 es igual a 39 por 3 más 33, ¿sí? Bueno, acá todos los divisores de 150 y de 39 son también divisores de 33. Pero podemos seguir, así que vamos a seguir, vamos a hacer 39 dividido 33. Esto me da 1 por 33, 33 al 9, 6. Así que esto me queda que 39 es igual a 33 por 1 más 6. Y así vamos a seguir con, es cortito, no se preocupen, 33 dividido 6, bueno, 5 por 6, 30, al 33, 3. Así que 33 es igual a 6 por 5 más 3. Bueno, y ya acá nos quedaría dividir 6
por 3, que ya sabemos que 6 dividido 3 es 3 por 2 es 6, así que el resto acá me da 0. Por lo tanto, el máximo común divisor es 3, ¿sí? Ahí ese es el máximo común divisor, el último que nos da antes que nos dé 0. Este es el algoritmo de Euclides, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, el máximo común divisor entre 6 y 3, sabemos que es 3, ¿sí? Ya que nos va a 0. Entonces, si es 3, también va a ser el máximo común divisor entre 33 y 6, entre 39 y 33, y por lo tanto entre 150 y 39. Bueno, es un ejemplo pequeño del algoritmo de Euclides que me pareció interesante mostrárselo. Bueno, y como dato de color, le voy a contar una anécdota. Esta pintura que se muestra ahí es una pintura del pintor Rafael, que él es como, obviamente que no vivieron en la misma época, pero es como él se imagina a Euclides enseñándole a sus alumnos. Bueno, y la anécdota es de un alumno que preguntó a Euclides sobre qué ganaba él con lo que estaba enseñando. A lo que Euclides le respondió, mandó a un esclavo, ¿sí?, a llamar, le dijo que le dieran 3 monedas al alumno para que gane algo con lo que aprende. Bueno, de acá sacamos que el conocimiento es valioso en sí mismo, ¿sí?, es lo que de haber pensado Euclides, y no hay que buscarle una recompensa monetaria. Sin embargo, bueno, lo que nosotros que somos profesores nos enfrentamos a esta pregunta diariamente: ¿para qué sirve esto? ¿Qué gano con aprender esto? Y nosotros debemos tener una respuesta distinta a la de Euclides para motivar a nuestros estudiantes, porque nos quedaríamos pobres y tendríamos que darle plata a cada uno que pregunta para qué estudian matemáticas. Bueno, y voy a decir algunas otras obras que son los cálculos, una colección de teoremas geométricos. También está los fenómenos, que es una descripción del firmamento. La óptica, también está la división del canon, un estudio matemático de la música, y bueno, y otros libros también que tuvo Euclides. Y bueno, como a la profe le gusta el humor, agregó un chiste que dice: oye Euclides, ¿cómo llegamos a la Acrópolis? Bueno, y Euclides tratando de explicarle con ángulos y rectas. Y por último, ya termino, voy a dejar esta frase de Euclides dando así como como una introducción, o para dejarles ahí titilando, porque mi próxima exposición es de matemática y la naturaleza, y justo Euclides dijo que las leyes de la naturaleza son más que los pensamientos, no son más que los pensamientos matemáticos de Dios. Así que les dejo eso para mi próxima exposición también. Muy bien. Ahora tengo volumen. Muy bien, felicitaciones. Excelente, me encanta, estoy re entretenida. Muy bien, muy bien. Sigue ahora Yo, profe. Alejandra. Sí, porque el recreo lo hacemos cuando termina Gisela, ¿no? Bueno. Estaba programado así. Genial, Así profe. que, De 10 me voy a Alejandra. tomar el té. Alejandra habla sobre Euler, Gisela sobre Gauss, y ahí hacemos un recreíto. Muy bien. ¿Se ve? Sí, pero ahí está. Ajá. Bueno, a mí me tocó el matemático Leonhard Euler. Bueno, después que veamos todo, vamos a decidir quién es el mejor de todos. Bueno, ¿quién es Leonhard Euler? Fue uno de los matemáticos más prolíferos de todos los tiempos y sobre todo del siglo XVIII, porque hizo muchos descubrimientos que ayudaron a la parte de la mecánica, el cálculo
la astronomía, y hizo muchísimos, descubrimientos y muchísimas obras. Después de su muerte, 50 años después de su muerte, se seguían publicando todos los estudios e investigaciones que había realizado. Bueno, les voy a contar su vida. Euler nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Sus padres fueron Paul Euler, Margarita Brücke. Su padre era un pastor calvinista, y su madre, sus padres también eran pastores. Tuvo 2 hermanas más chicas que él, Ana María y María Magdalena. Y Euler se casó primero pasó su infancia en un pueblito de Basilea, Rien. Ahí pasó su infancia. Y el que lo introdujo en ese amor por las matemáticas y esa fascinación que tenía Euler fue su padre, que fue el primero que les dio los primeros conocimientos de matemática y de otros temas. Después, Euler se casa con Catarina Hesse. Con ella comparte 40 años de su vida hasta que ella fallece, y después de 3 años de haber fallecido su esposa, vuelve a contraer matrimonio con la hermana, o sea, con su cuñada, Salomé Abigail Hesse. Euler con su primera esposa tuvo 13 hijos, pero solamente 5 pudieron sobrevivir a su infancia, es decir, llegaron a su vida adulta. Y Euler, en su autobibliografía, escribió que la mayoría o la gran parte de sus descubrimientos matemáticos los hizo en brazos con su bebé y el resto de sus hijos jugando alrededor de sus pies. Bueno, vamos a ver los estudios. Euler a los 13 años se matriculó en la Universidad de Basilea y en 1723 obtuvo su primera maestría de filosofía, donde su disertación fue la comparación de las ideas filosóficas de Descartes y Newton. Después, como su padre, al ser pastor, quería que él también fuera pastor. Entonces, para poder satisfacer esos deseos de su padre, estudió teología, griego y hebreo. Su padre era muy amigo de Joan Bernoulli, y Euler le encantaba matemática. Entonces quería que Joan le diera clases de matemática. Pero bueno, él estaba muy ocupado, entonces no podía. Entonces le decía qué libros podía leer para poder ir aprendiendo matemática, y bueno, Euler los leía él solo. Y después le hacía preguntas. Entonces Joan se da cuenta que Euler tiene como una capacidad especial con las matemáticas, entonces decide darles clases de matemática todos los días sábados, le daba clases a Euler. Y su padre igual seguía con la idea de que quería que su hijo fuera pastor. Pero Joan, como era muy amigo de él y se da cuenta de esa capacidad y esa fascinación, ese don que tiene con las matemáticas, que convence al padre de Euler para que lo deje estudiar matemática. Y entonces él se gradúa en la Universidad de Basilea. Bueno, en cuanto a su carrera, en 1727 viaja a Rusia, a la Academia de San Petersburgo, porque ahí trabajaba Joan Bernoulli y 2 de sus hijos. Y lamentablemente, de forma muy repentina, fallece uno de los hijos de Bernoulli,
y entonces Johann llama a Euler para que venga a ocupar esa cátedra en San Petersburgo. Después, entre los años de 1727 y 1730, Euler trabaja para la Marina rusa como teniente médico. Y después también le ofrecen un cargo de profesor de física, que él acepta y deja ese trabajo que realizaba en la Marina. Después, en 1733, ocupa el cargo de profesor titular de física y matemática. Después de eso, Euler comienza a tener problemas de salud en el año 1735 y tiene una fiebre muy alta que estuvo al borde de la muerte. Ahí perdió su ojo derecho. Igual él dice que en su autobiografía escribe que en realidad su ojo lo pierde debido a un trabajo que tuvo que hacer de cartografía, donde tuvo que fijar mucho la vista. Y escribe que, él escribe en su autobiografía, perdí un ojo y el otro corre el mismo riesgo. Después de eso publicó muchos artículos y su libro de mecánica, que es una fascinación. Después es invitado en el año 1740 por Federico el Grande, ¿sí? Él funda una universidad en Berlín y decide darle a Euler la dirección para que sea director de matemática en esa Academia de Berlín. Bueno, ahí Euler estuvo 25 años viviendo en Berlín. En esos años que estuvo ahí, escribió 380 artículos, hizo libros de grandes aportes al cálculo variacional y diferencial, estudió las órbitas planetarias, hizo aporte a la artillería balística, y después, en 1766, ya vuelve a San Petersburgo, y cuando ahí vuelve, ya pierde la visión del otro ojo que le quedaba. Al principio, bueno, pensaron que era por cataratas, que había perdido su visión, entonces lo opera, logra recuperar la vista por unos días, pero dado que él no hizo un cuidado de esa operación, pierde por completo su visión y queda totalmente ciego. Pero eso no fue un impedimento para Euler el quedar totalmente ciego, porque tenía una memoria increíble y bueno, él sabía, bueno, una de lo que estuve investigando decía que en su memoria, para que ustedes se den una idea de las memorias que tenía, es que él se sabía los 100 primeros números primos, sus cuadrados, sus cubos y la cuarta potencia. En algunos números, sacarle la cuarta potencia es acordarse de un número de 17 dígitos, para que ustedes vean la memoria que tenía. Y a pesar de estar ciego, él siguió haciendo investigaciones. Contó con la ayuda de 2 de sus hijos que ayudaban para hacer los escritos, 2 de sus hijos mayores que también eran muy buenos en matemáticas, y también 2 asistentes de la academia, que fueron los que lo ayudaron a hacer todas esas investigaciones. Perdón, mi perrita está... Bueno, Euler muere el 18 de septiembre de 1783 en la ciudad de San Petersburgo. Ese día fue un día común para él, común y corriente. Cuentan que estuvo enseñándole a sus nietos matemáticas,
y estuvo discutiendo con sus dos asistentes, que son los que le ayudaron en el periodo que él estuvo ciego, que estuvieron discutiendo sobre el descubrimiento del uranio. Él a las 5 de la tarde sufre un derrame cerebrovascular y él, antes de perder su conciencia, dice que se está muriendo. Y fallece a las 11 de la noche. Bueno, sus restos fueron sepultados en el mismo cementerio donde estaba su primera esposa. Y en su tumba dejaron grabado la frase: dejó de calcular, dejó de respirar. Bueno, y una de las... hizo muchas cosas Euler, y por ahí era imposible poder nombrar toda su obra en tan poco tiempo. Entonces me quedé con dos de las cosas que más me llamaron la atención por cómo él las hizo. Por ejemplo, él desarrolló la teoría del grafo, y él lo hizo en realidad como un pasatiempo, porque ¿de qué trata la teoría del grafo? Es un problema de los puentes de Königsberg. La ciudad de Königsberg está, está en el medio de la ciudad, está el río Pregel, y en el medio del río hay dos islas. Entonces, la ciudad se une con esa isla por medio de 7 puentes. Entonces, los ciudadanos tenían como un problema que querían resolver, que era si podían recorrer toda la ciudad pasando una sola vez por cada puente. Y bueno, los ciudadanos que hacían todos los domingos viajaban conociendo la ciudad y viendo si podían resolver ese problema, ese pasatiempo de pasar una sola vez por cada puente. El presidente de Königsberg sabe que Euler está en San Petersburgo, entonces le envía una carta con este problema. Y Euler, cuentan ahí, que lo toma como un pasatiempo, que lo resuelve. Al principio pensaban que no le iba a interesar, porque con todo, o sea, él ocupaba mucho tiempo para hacer sus obras, para trabajar. Entonces al principio el presidente pensó que no le iba a dar importancia, pero causó mucho la atención, llamó mucho la atención de Euler. Entonces él empezó a pensarlo y dijo: si yo me pongo a recorrer la ciudad como hacen los ciudadanos, me va a llevar mucho tiempo poder resolver el problema. Entonces intentó resolverlo de alguna manera. ¿Y qué hizo? Hizo un artículo de investigación con la solución del problema. Bueno, ahí yo les puse una foto donde uno hace uno de los recorridos por los puentes, y ven que acá ya llega de nuevo a la ciudad y no recorrió este puente, está sin recorrer. O sea, como que no era posible. Los ciudadanos intentaban hacerlo y no llegaban a ninguna solución. Entonces, Euler, ¿de qué manera lo resuelve? Las partes de la ciudad, o sea, la tierra, lo nombra con puntos, ¿sí? Y a los puntos les pone letra mayúscula. Y los puentes los representa con líneas y le pone letras minúsculas. Y después, ¿qué hace? A los puntos que representan la ciudad, los puntos de la ciudad, les llama vértice. Y a las líneas que me representan los puentes, los llama arista. Y entonces empieza a tratar de resolverlo. ¿Cómo lo resuelve primero? Él dice: si sacamos 2 de los puentes, ahí podemos ver que sí se puede recorrer la ciudad pasando una sola vez por cada arista y una sola vez por cada vértice. Antes, perdón, me olvidé una cosa decirle acá. Cuando él va a expresar el problema de esta manera, es decir, las tierras marcarla con puntos y los puentes marcarlo con líneas, ahí es donde desarrolla la teoría del grafo. ¿Sí? Eso me había olvidado decírselo. Bueno, entonces acá, primera conclusión que llega, él la llama
camino o circuito euleriano. ¿Por qué? Porque puede pasar una sola vez por cada vértice y una sola vez por cada arista. Pero bueno, después, ¿qué pasa si se agrega un puente más? Y ahí puede ver qué pasa. Por cada arista se puede pasar una sola vez. También se cumple eso, que por más que se agregue un puente, se puede pasar por cada arista se puede pasar una sola vez. Pero en aquellos vértices que tienen un número par de aristas, pasa una sola vez, pero en los que tiene un número impar de aristas se pasa 2 veces. Pero él se concentra en que se puede pasar por una arista una sola vez. Luego, si le agrega otro puente, también llega a la conclusión de que se puede pasar por cada arista una sola vez. Y le sucede lo mismo, que cada vez que en el vértice tenga 3 aristas, o sea, un número impar de aristas, va a pasar 2 veces, es decir, que va a salir y va a llegar a ese punto. Pero cuando le agrega otra arista más, es decir, que sería la representación gráfica de los puentes de Confbisten, ahí ya no se puede pasar una sola vez por cada arista. Entonces él llega a la conclusión de que es imposible conocer toda la ciudad de Königsberg una sola vez pasando por cada uno de los puentes. Y en 1944, en la Segunda Guerra Mundial, destruyen 2 de los puentes de Königsberg, y ahí en realidad ahora sí se puede cruzar toda la ciudad pasando una sola vez por cada puente, y a eso se dice que se puede hacer por el camino euleriano. Esta teoría del grafo hizo grandes avances, aún en la actualidad, porque permitió que ahora tengamos internet, debido a la red que se forma, hizo en la navegación rutas de los aviones para que pudieran volar sin problema de colisionar. Y también en los navegadores que fueran más eficientes. Bueno, y otra de las cosas también muy importante, que es la identidad de Euler, que dicen que es una de las aportaciones más bellas que pudo hacer. La demostración es una locura. Yo se las abrevié un poco porque es increíble todo el procedimiento que hace y lo que ha podido investigar Euler para poder llegar a esa igualdad. En esta identidad intervienen los 5 números más importantes. El número E, que me indica la base de los logaritmos neperianos y es la naturaleza del crecimiento exponencial. El número pi, que es un número irracional, que también su naturaleza está con la geometría y con la naturaleza del círculo. Después está el número i, que es un número complejo, donde i es igual a la raíz cuadrada menos 1, y los números el 1 y el 0, que se han utilizado son los números neutros de las operaciones suma y resta respectivamente, y también se han utilizado en el... Ay, se me fue la palabra. Conjunto de números... Bueno. Se me fue. No me voy a poner. Bueno, ¿cómo hizo la demostración? Yo se las resumí, pero muchísimo. Después hay muchos videos en internet que lo explican detalladamente. Primero, Euler trabajó con los números complejos, ¿sí? Está formado por la parte real y la parte imaginaria, escrito en forma binómica, ustedes ya lo saben, x más y por y. Si al número Euler
lo elevamos a un número complejo, reemplazamos ese número complejo escrito en forma binómica, aplicamos la propiedad de la potencia, nos queda que e a la z es e a la x por e a la y por y. Bueno, Euler estuvo trabajando en esta igualdad y llegó a la conclusión de que e elevado a la y por y es igual al coseno de y más y por el seno de y. Yo acá les puse el dibujito de dónde sacó, porque ahí trabaja con la circunferencia trigonométrica, pero en el sistema complejo, es decir, trabaja con los números complejos. Entonces, después reemplaza en la igualdad que teníamos acá de e a la x por e a la y por x, reemplaza e a la y por x. Bueno, todo esto trabaja con series numéricas para poder llegar a esta conclusión. Si a la x la reemplazamos por 0 y a la y la reemplazamos por pi, se va a reducir la expresión a, acuérdense que, bueno, todo número elevado a la 0 me da 1, entonces e a la x me da 1, entonces me queda que e elevado a la y por pi es igual al coseno de pi más y por el seno de pi. Si yo saco el coseno de 180 me da menos 1, y el seno de 180 me da 0, o sea, esta parte se me elimina, entonces me queda que a la y por y es igual a menos 1. Sumando ambos lados de la igualdad por el opuesto de menos 1, me queda que esa igualdad es igual a 0, que es la identidad de Euler. Bueno, y así como eso, muchas otras cosas, investigaciones que ha hecho, llevan su nombre. Bueno, tuvo muchos reconocimientos, hicieron billetes y sellos en conmemoración suya. También en el año 2007, la comunidad de matemática declara el año de Euler, y en el año 2013 Google le rinde homenaje donde aparece el día de su nacimiento. Bueno, y para terminar su vida, elegí una frase, tiene muchísimas frases. Una de las frases que me gustó dice que mejor que de nuestro juicio debemos fiarnos del cálculo algebraico. Bueno, lo que más me gustó de todo lo que estuve investigando de Euler fue que, o sea, lo que más me llamó poderosamente la atención es que, a pesar él de haber sufrido esa enfermedad y de haber perdido no tan solo un ojo, sino los dos, y haber quedado completamente ciego, él aún así, esa limitación no fue un impedimento para él para seguir haciendo lo que él más quería, que era la matemática, y hacer muchísimos aportes a la matemática, a la física, a la óptica, a la astronomía. Entonces, la verdad que para mí es un matemático muy importante que hizo muchos aportes. Excelente, fantástico, muy lindo. Ahora viene la pelea, a ver si es mejor que Gauss o no. Y ahora, en el próximo Es mi round, amiga Ale, quiero decir que es mi amiga, pero el mejor matemático, creo que lo tengo yo. Veremos. Veremos, a ver. Desde el principio. Cualquier cosa que no se escuche, por favor avísenme, porque al estar grabando y querer hablar también, se me baja el nivel de internet, entonces me puedo trabar en el medio, así que me van avisando. En cambio, ya me está diciendo conexión inestable. ¿Me estoy escuchando? Genial. Sí, Si me estoy escuchando, sigo. Listo. Ustedes me paran si dicen, se quedó muda. No, es que Si me quedé hacemos sin así, internet. es que- Claro, exactamente. Ok. Listo. Vamos a hablar de, si me funciona,
Carl Friedrich Gauss. Pero, ¿quién es? Dicen por ahí que ha sido uno de los mejores matemáticos de la historia, pero ¿era para tanto? ¿De verdad Gauss era tan bueno como dicen? ¿Sus aportaciones fueron tan importantes? Respuesta corta, sí. Y ahora vamos a verlo. Gauss nace en el año primo 1777 y muere a los 77 años en el año 1855. Él nace en una cabaña humilde en Braunschweig, Alemania, en la cual desde chiquitito ya tiene anécdotas que él les encantaba contar cuando era anciano. Esta anécdota nos dice o nos revela de alguna forma el talento matemático que tenía desde chiquito. Se cuenta que a los 3 años, Gauss le corrige a los 3 años, vuelvo a repetir, le corrige una contabilidad al padre. El padre estaba a cargo de unos empleados y con solamente 3 añitos le corrige la contabilidad porque estaba mal. Vuelvo a decir, yo a los 3 años, no me acuerdo lo que hice, pero estoy seguro que resolver una cuenta no lo fue. En cambio, Gauss es verídico porque esto se cuenta que está en el diario de Gauss. Entonces, él le encantaba recordar las hazañas desde su niñez porque se sentía orgulloso de lo que hacía. En cambio, él decía que aprendió a contar antes de aprender a hablar. Eso decía Gauss. Pero sin duda, la anécdota más famosa de su infancia no fue esta, sino fue a los 10 años, cuando el profesor castigó a toda la clase diciendo que sumara los números del 1 al 100. ¿Y qué pasó? En algunos dice, terminó de escribir el problema y Gauss le presentó la respuesta. En otros dice, a los pocos segundos que el maestro da el problema, Gauss presenta la respuesta. ¡Wow! ¿Qué hizo Gauss? Dijo, no voy a contar 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, y así no. Dice Gauss, si yo asocio el primer número con el último, y después el segundo con el penúltimo, y así obtengo 101, siempre. ¿Y cuántas parejas puedo formar? 50. Entonces 50 por 101, 5050, y listo. Con tan solo 10 años, Gauss desarrolló la fórmula para la suma de los n primeros números. Pero bueno, no queda acá. Las hazañas de Gauss continúan. A los 10 años tenía muchas ganas de inventar su propio método para calcular raíces cuadradas con 50 decimales. También en sus tiempos libres, por las dudas si tenía tiempo libre a los 10 años, corregía tablas de logaritmo. A los 19 años, demuestra la construcción por regla y compás del polígono regular de 17 lados. Este polígono regular quería que estuviera en su tumba, pero el escultor dijo que se parecía tanto a un círculo que no está, porque acá está la tumba en Göttingen, Alemania, y no está el deseo que tenía Gauss. Acá voy a hacer un paréntesis, si puedo, de que esto tiene gracia de que se construya con regla y compás. Sí, tiene mucha gracia que se construya con regla y compás. ¿Por qué? Porque las ubicaciones de los vértices del polígono regular de n lados está relacionado con la fórmula de xn-1 igual a 0. ¿Qué significa? Que en análisis complejo esto se puede resolver con diferentes métodos. Pero lo que agrega es que esto se puede resolver de una forma más compacta si utiliza operaciones básicas, como es la suma, la resta, la multiplicación, la división y las raíces cuadradas. Es decir, a este polinomio, que se llama en análisis real, polinomio ciclotómico. Esto lo que me indica es que de alguna forma Gauss se revela antes, de alguna forma que Galois, que después lo hace
dando esta demostración para resolver polinomios ciclotómicos de grado n, pero él se anticipa resolviendo el de grado 17. Es decir, las construcciones de los polígonos regulares con regla y compás tiene su punto de encuentro con el álgebra porque se relaciona con los polinomios irreducibles asociados a los puntos de construcción. Es decir, tiene su punto de encuentro la geometría antigua con el álgebra moderna. A los 22 añitos, Gauss, como si no hubiese sido poco lo que ha hecho, da en su tesis doctoral el teorema fundamental del álgebra. 244 años después, en el 2021, es lo que se basa la matemática actual del álgebra, que dice que todo polinomio de grado n con coeficientes en los reales tiene n raíces complejas. Pero bueno, podemos decir que la mente de Gauss es poderosa, es creativa y es muy rigurosa. Podemos decir también que Gauss se tomaba en serio la matemática. Que Gauss, sin duda, no solamente se tomaba en serio el tema, sino la forma de abordarlos. Gauss no presentaba nada que no fuera relevante, que no estuviera completamente demostrado y que tuviera totalmente el rigor matemático. Bien, si por las dudas no me vendí suficiente con este autor, a los 24 años presenta pública las disquisiciones en aritmética, que ahí presenta su famoso teorema Eureka de Gauss, que dice que todo un número entero positivo es suma de como mucho 3 números triangulares. Él simplemente dice esto, Eureka num, triángulo más triángulo más triángulo. Esa es su forma de expresarlo. Después, a sus 32 años, fallece su gran amor, y que sin duda se puede decir que es la etapa menos productiva en las matemáticas, pero dato de chisme nada más, en menos de un año se casa con la mejor amiga de la esposa, que es su criada, que en algunos libros sale que es su criada. Wow, digo, estaba muy mal, pero ahí nomás se casó en menos de un año, ya tuvo 3 hijos con una, 3 hijos con la otra, pero se dedicó, es como que dejó de lado un poquito la matemática, dijo ya hice bastante por este lado, y se fue a disciplinas prácticas. ¿Cuáles son estas disciplinas prácticas? En la geodesia se ve que no estaba muy de acuerdo con el instrumental de la época y inventó el heliotropo. La geodesia, recordemos que es la ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra, y también tuvo su aporte en la astronomía, con la localización del asteroide Ceres, unos meses después de ser visto por primera vez. Método que lo hizo gracias al método de los mínimos cuadrados, que lo vimos de acuerdo a la regresión lineal hace unas semanas en estadística. Esto se utiliza es la base de las ingenierías y de muchas ciencias. Este método, por las dudas, si no les quedó claro, en la geometría no euclidiana, si bien se interesó mucho por la geometría no euclidiana, no publicó nada. Él hizo mucho más de lo que publicó, porque si no cumplía el rigor, si era relevante, si no era totalmente completo, o si veía que sus escritos no eran mejores que los ya expuestos, no lo presentaba. Pero sí presentó publicaciones en cuanto a la curvatura de Gauss, la geometría diferencial prácticamente la hizo él. En su teorema, dentro de esta geometría está el teorema de egregio, que nos dice que la cobertura de una superficie es algo intrínseco a la superficie, que se puede calcular midiendo ángulos y distancias sin salirse de la superficie. Por ejemplo, la Tierra. Dice, podemos ver que la Tierra no es plana sin salirse de ella. Se puede medir sin salirse de la misma, y todo gracias a este teorema. No es exagerado llamarlo el príncipe de los matemáticos, sin duda. Hay muchos objetos matemáticos que llevan su nombre, entre ellos campana de Gauss, método Gauss, eliminación gaussiana, polinomio de Gauss
óptica gaussiana y no quise poner todos los demás porque sabía que tenía 15 minutos de exposición. Pero les comunico que en Wikipedia está la página Cosas que llevan el nombre de Gauss. Y dentro de esa lista hay más de 120 en el listado que llevan el nombre de Gauss. Por eso puse y muchos otros. Pero, por ejemplo, ¿en qué áreas estuvo? Estuvo en electromagnetismo, influyó en la mecánica cuántica, influyó en la cartografía, influyó en mecánica celeste, influyó en óptica gaussiana. Y sigo, influyó en la física, influyó en la teoría de nudos, influyó en análisis numérico y complejo, influyó en cálculo vectorial, influyó en el álgebra, en la geometría, en la teoría de números, en la estadística y en muchas áreas más. Sin duda, no podemos decir que Gauss, en una persona concreta, diríamos que es el mayor de los matemáticos, pero sin duda es difícil encontrar un matemático mayor que Gauss. Sin duda, Gauss estuvo en la Tierra y la mejoró el mundo, Gauss y todo su legado. Sin duda no es exagerado decir que es el príncipe de los matemáticos. Efectivamente influyó en muchas áreas. Por lo tanto, yo digo hoy, viva Gauss y todo su legado, y muchas gracias. Bien, fantástico, buenísimo. Viva Gauss. Muy Gracias, bien, profe. excelente. Me encantó. Enamorada de Muy Gauss terminé. enamorada de tu Totalmente. príncipe de las matemáticas. Bueno, muy bien. ¿Están contentos? ¿Les ha gustado? ¿Están entretenidos? Yo estoy copadísima. Sí, está muy bueno. Sí, profe. Bueno, Bien. entonces hacemos un recreo hasta las -15, creo que era. Sí. ¿Y Bueno, empezamos? Bueno, Sí, hasta ok. las -15. Hasta Bueno, luego. muy bien. Hasta luego. gracias.